Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie donde cada semana analizamos un nuevo episodio de The Last of Us. Hoy es 7 de febrero de 2023, acaba de salir el cuarto episodio de la serie, entonces vamos a estar hablando de eso. Como siempre, me voy a estar apoyando en el podcast oficial que hacen Craig Mazin, Neil Druckmann y Troy Baker después de cada episodio. Les voy a dejar el link en la descripción. Y como siempre, aquí tengo mis noticas, así que vamos a empezar. Uno de los temas principales en estos 4 episodios que han pasado hasta ahora han sido ver la relación de Ellie con la violencia, ya que es diferente ver a alguien antes y después de la pandemia que a alguien que lo único que conoce es este mundo donde se están desenvolviendo. Y en este episodio ahondan un poquito más en eso. Mientras que nuestra reacción inicial cuando vemos a un personaje hacer algo que no debe, por ejemplo en este caso cuando Ellie agarró la pistola en el capítulo 3, siempre es como, qué fastidio este personaje, va a hacer alguna estupidez, va a poner en peligro al protagonista, va a ser un fastidio. En este caso es distinto. Ellie no solamente que está obsesionada con las armas y la violencia, sino con el hecho de tener poder, porque es una niña de 14 años que vive en un mundo en donde si tienes poder, pues puedes sobrevivir. Es una cosa más aspiracional. Y en este caso la pistola se va a convertir en un símbolo de aspiración a ser como Joel, que es de lo que va la trama. Me quiero detener un poco en el libro de los puns o chistes que tiene Ellie, ya que en el momento en el que aparece, que es al inicio de esos 50 minutos, puede parecer un poco inútil en términos de plot, pero que más adelante va a cobrar un poco más de importancia. Este libro existe simplemente para darle un poquito más de humanidad y de realismo a todo el asunto. Y de hecho me recordó a un tweet que yo leí hace mucho tiempo sobre alguna serie, una película, que hice mi mayor esfuerzo por tratar de recordar el nombre, pero no me acuerdo, que era alguien diciendo, me gustó mucho como pusieron la guerra en esta representación cinematográfica porque tiene humor. Y una de las cosas de cuando tú estás en guerra, estás pasando por una tragedia, estás pasando por una crisis humanitaria o lo que sea, es que siempre hay chistes. Eso es la realidad. La gente usa el humor como coping mechanism y es normal hacer chistes y tratar de vivir tu vida normal incluso cuando hay cosas horribles alrededor. Y la idea es que cuando tú veas el episodio se sienta como nada, que se sienta normal. Ese es el punto. Y esto es una forma de hacerlo y de darle incluso profundidad al personaje de Ellie. Y el director comenta, de hecho, en el podcast que una de las cosas que le fastidian cuando adultos escriben a niños es que o los hacen muy jóvenes e inmaduros o los hacen muy adultos para su edad. Y justamente hay un tema de yuxtaposición en un periodo, sobre todo en la adolescencia, que es como que no eres ninguna de las dos cosas porque sientes que ya te puedes ir a comer el mundo, pero igualito estás muy pequeño. Y eso se puede ver en el hecho de que Ellie mete ese libro en el mismo morral en donde tiene una pistola. Pero bueno, vamos a seguir. Este capítulo, en comparación a los demás, ha sido como el menos emocionante, pero es donde hemos empezado a ver esta relación de Ellie con Joel florecer. Es el primer gran paso en storytelling de Joel. En los primeros 3 episodios seteamos las bases tanto del mundo como de ellos dos, como de la relación de Joel con el mundo, como con su pasado, con todas estas cosas. Y ahorita estamos por fin en el presente. Estamos en el presente que está avanzando. Y durante la escena del carro es la primera vez que Joel habla. Pero hablar de verdad, de tener una conversación donde él está contando cosas desde el inicio de la pandemia. Por fin estamos viendo cómo se está dejando abrir, cómo los efectos de la carta del episodio 3 están teniendo efecto e impacto en él y en la historia. Hablemos sobre la escena de la emboscada. Aquí es donde la gente empieza como a decir que tal vez pudo haber sido mejor y es como la primera vez que la gente siente eso, que una escena como que flaquea. Y lo puedo entender y no es que no tengan razón, pero yo aprecio más la manera en la que lo hicieron y les voy a comentar un poquito por qué. Pero antes les quiero comentar algo muy interesante sobre los aspectos técnicos de la serie y que es algo que demuestra que estas personas que están haciendo esta adaptación saben lo que están haciendo. Esta escena de la emboscada originalmente es en una ciudad de Estados Unidos que se llama Pittsburgh. Vámonos a Google Maps. Les presento el mapa de Estados Unidos. Aquí existe una diferencia entre el juego y la serie que podría parecer bastante irrelevante, pero a mí me parece que muestra muy bien el cariño con el que están haciendo la serie. Joel y Ellie salen de Boston, que está en el extremo este de Estados Unidos, y están yendo para el otro lado. En el juego ellos pierden la camioneta en Pittsburgh, que como pueden ver está mucho más cerca de Boston de lo que está Kansas, que es donde se paran en la serie. Es decir, en la serie ya recorrieron todo esto. ¿Por qué esta diferencia? Dicen en el podcast. Si ya han jugado el juego, saben la importancia de las estaciones tipo verano, invierno, saben. En un juego tú tienes mucho más tiempo para recorrer camino. En una serie de solo 9 episodios es como que todo pasa un poco más rápido. Y mencionan que para que las estaciones se den en donde se tienen que dar y lo que viene después de este episodio, tenía más sentido que ya estuvieran aquí. Y que la razón de la parada en Pittsburgh en el juego no es por, ellos dicen, the Pittsburghness of Pittsburgh, que es como, no tiene nada que ver con la cultura de cómo es, ni
ningún edificio en particular, no tiene nada que ver con la arquitectura ni nada de eso. Era simplemente porque sacaron la cuenta y podrían estar allí en ese momento. Y también que iban a grabar en Alberta, que eso es Canadá, si no me equivoco. Sí, exacto, Canadá. Es que graban mucho, los de Hollywood graban mucho en Canadá. Pero bueno, y que Alberta se parecía mucho más a Kansas de lo que se parecía a Pittsburgh, entonces era como perfecto. Y Neil dice, la ciudad no importa, lo que importan son las decisiones que se toman en esa ciudad. Y de nuevo es algo que evidencia que se están pensando mucho todos los cambios que están haciendo. Y quería compartir esa pequeña anécdota con ustedes. Volviendo a la escena de la emboscada, una de las críticas que más he visto sobre este episodio, sobre esta escena en particular, es que no fue lo suficientemente violenta como lo fue en el juego. Y aunque entiendo ese punto de vista y aunque no lo comparto, puedo entender por qué a la gente le molesta, les voy a explicar por qué a mí sí me gusta, especialmente después de escuchar el podcast. Antes de la salida de la serie salió esto que dijo el director Craig Mazin, que a mí me preocupó muchísimo, pero que con este episodio del podcast me doy cuenta que lo que pasó fue que no se supo explicar y que ahora entiendo a lo que se refiere. Uno de los objetivos con esta adaptación, según Neil y Craig, es aterrizar la violencia. Porque hay algo que pasa en los videojuegos, sobre todo de acción, que es que la violencia se vuelve, ellos dicen como que ruido de fondo. ¿Y a qué se refiere esto? Como que uno como jugador empieza a ver la violencia como caminar. Lo ves tan fundamental y tan obvio que pierdes el sentido de que si eso estuviera pasando en la vida real, estarías matando gente, ya que se vuelve una mecánica natural del repertorio de cosas que puedes hacer cuando estás jugando. Y una de las cosas que quieren hacer con esta adaptación de la serie es regresarle esa importancia moral y emocional a utilizar violencia, que en el juego se pierde un poco porque de nuevo es una mecánica tan fundamental como cuando arrastran cosas, cuando mueven escaleras, etc. En la serie la violencia tiene consecuencias reales, especialmente emocionales, y como lo he hablado a lo largo de todos estos videos, esta historia va de humanidad filosófica. Una de las críticas más fundamentales de esta escena es la coreografía de la acción, como que no parecía tanto una serie de acción, que está pareciendo más un drama, y que esa es la parte que menos les está gustando, que por el contrario es la parte por la que a mí me está gustando tanto. Y aunque entiendo a esa gente y puedo ver de dónde vienen, a mí particularmente me gusta más que sea de esta forma. Y por lo que dicen en el podcast, me parece muy acertado. Que ojo, puede no gustarte, lo comprendo, pero mire el razonamiento detrás. Así como dicen este comentario de TikTok que me conseguí por ahí en un análisis que me salió, sí, la escena es aburrida, pero es que la intención nunca fue hacerla divertida. Porque de nuevo, la intención es aterrizar la violencia. No es hacer de la violencia algo divertido, algo entretenido. Todo está grabado para verlo desde la perspectiva de Joel y de Ellie, de ver las decisiones que están tomando de cerca. Si nosotros nos ponemos a ver cualquier escena de, no sé, una película de Marvel, vemos que las cámaras están todo el tiempo como moviéndose, cambian de perspectiva entre la persona, el malo y lo que pasa, etcétera, y es como todo un movimiento. Aquí es casi como una cámara de seguridad contándonos lo que pasó. La primera vez que vemos de cerca al enemigo es en esta toma, cuando ya está herido. Cuando está atacando Joel y lo vemos así, ni siquiera lo vemos realmente de cerca, es todo como con mucho, como muy oscuro, que ni siquiera se le ven bien los ojos. Y es aquí donde humanizamos al enemigo. Le ponemos cara, entendemos que son humanos como nosotros. O en este caso, Ellie está teniendo todos estos pensamientos. La violencia no solamente es poder, la violencia tiene un poder fundamental moral. Y ella, que había fantaseado todo este tiempo con tener un arma, con matar, con el poder que conlleva tener un arma, está enfrentándose a las consecuencias de eso. Y una cosa que me pareció súper interesante es que mencionan en el podcast, es que mientras en otros productos cinematográficos una niña de 14 años simbolizaría la inocencia, la misericordia, el perdón, y que en este punto esperaríamos que le estuviera rogando a Joel para que salvarle la vida a este hombre que es inocente. Aquí ella entiende que no, porque las repercusiones de que él siga vivo son imposibles, o sea, eso no puede suceder y punto. Y justamente el debate interno que tiene es, como estoy sintiendo estas cosas, soy débil, porque se le ve en la cara que está choqueada. Y esto es muy cool porque ellos mencionan mucho la importancia de los sucesos en los personajes y qué peso tiene en su desarrollo. Y ahorita seguimos hablando de eso. Kathleen es un personaje nuevo que le pone cara a la resistencia. Que te den un poco más de contexto sobre esto que está pasando en esta ciudad y que físicamente te sientas incómodo de estar allí, que sea como, no quiero que estos personajes pasen por ahí, quiero que se vayan y sigan su camino, es la razón por la que esto narrativamente funciona. Justamente en este punto del podcast mencionan algo que no solamente siento que le da mucha profundidad a cuando uno está viendo The Last of Us, que lo diferencia de otras historias parecidas, que es el típico, el hombre es malo o bueno por naturaleza, ¿ustedes qué piensan que pasaría con la humanidad
humanidad, si entonces empieza una pandemia, todo el mundo empieza, ¿sabes?, a agarrar armas como loco y volverse tipo Mad Max, que de hecho lo mencionan así tal cual, y no es que instintivamente la gente se vuelve loca y violenta, sino que la gente empieza a tener que proteger las cosas que ama como sea. Y de nuevo volvemos al punto principal de la historia, es el amor como algo bueno, el amor como algo peligroso y la humanidad filosófica. Y si alguien puede empatizar con esto es Joel. Volviendo a Kathleen, que es un personaje nuevo. A mí me da mucha risa porque cuando vi a Kathleen y me acordé que ella era Rose en Two and a Half Men, dije, ¿por qué está ella aquí? Se me hizo como disonante que esta fuera una persona a cargo de una rebelión tan grande y es como... ¿por qué? Bueno, justamente eso lo mencionan, que es a propósito, porque ella parece casi que una mamá que hacen un poco de tipos todos armados hasta los dientes siguiendo a esta persona que se ve hasta incómoda con un arma, y que justamente estas interrogantes hacen de todo esto mucho más interesante, porque las preguntas que te empiezas a hacer cuando ves algo que no entiendes y que no te hace sentido son mucho más potentes que cuando algo calza, o por lo menos te dejan más impacto, porque cuando las cosas calzan a la perfección muchas veces las dejamos pasar con más facilidad, porque es como, ok, y no le damos muchas más vueltas. Y ya veremos hacia dónde va toda esta trama, pero me pareció algo interesante al menos de mencionar. Ahora, una de las escenas más importantes hasta ahora a nivel narrativo entre Joel y Ellie de lo que va de la serie. Ya he mencionado el impacto que tuvo la carta de Bill a Joel, pero esto digamos que es como la muestra más grande que ha habido hasta ahora. Una cosa que menciona en mi análisis del capítulo 3 es ese tema recurrente de Joel sintiendo que está fallando en proteger y que proteger es su objetivo último con todas las personas que ama. Falló con Sarah, falló con Tommy, falló con Tess y sigue fallándole a Ellie en su cabeza. Ellie le hace la pregunta a Joel, ¿estás bien? Y eso como que resuena en él porque él dice, yo soy la persona que tengo que proteger a esta niña porque ella me está protegiendo a mí, porque literalmente le salvó la vida. Si no le hubiese robado la pistola y no le hubiese metido el tiro al tipo, Joel estaría muerto. Y entonces aquí empieza como a abrirse tipo, mira, como a disculparse de que mira, tú no deberías haber tenido que pasar por eso porque él está pensando que esta es la primera persona que Ellie mataba y ella le dice, no es la primera vez. Y en vez de seguir haciéndole preguntas sobre eso que acaba de decir, aprovecha el momento para generar confianza entre ellos. Él le da la pistola y esto es una muestra de, ok, confío en ti, tenemos que empezar a hacer un equipo, no es simplemente yo llevándote a ti, es podemos ayudarnos entre los dos. Y algo que mencionan que me parece brillante y me parece de verdad, que yo sé que lo repito a cada rato, pero es una de las muestras de que estas personas están tomándose en serio esta adaptación y que se toman en serio el arte de hacer cine y de contar historias y de generar impacto con sus historias. Este momento en donde Ellie se ríe porque acaba de aprender algo de Joel es algo que todos hemos experimentado, de cuando alguien, en este caso tus padres, cuando te dan conocimiento y tú, mira, aprendí, mira, me salió. Es una cosa que puede parecer tonta, pero es demasiado valiosa y es una de las razones por las que esta historia siempre se ha sentido muy bien escrita, muy bien pensada y ahora muy bien narrada en lenguaje cinematográfico. Y aquí se cierra la importancia de esa cosa que parecía trivial, que parecía irrelevante al inicio. Joel, que todo este tiempo se ha cerrado a no sentir nada porque siente que tiene que ser fuerte, siente que tiene que proteger, después del momento de la pistola en donde acepta que puede hacer un equipo con esta niña y que no es simplemente cargo, se ríe de uno de los chistes más estúpidos que han escuchado en su vida. Y de aquí en adelante sabemos hacia dónde va todo. Esta es la punta del iceberg en la relación de Joel y Ellie y es donde se pone buena la cosa. Ay, antes de irme, una cosa cool es que justamente Ellie le dice que si iba a escuchar los vidrios que había puesto en el piso porque se había dado cuenta que Joel no escucha bien de la oreja derecha, que él le dice que no, de tanto disparar el arma y tal. Y cuando se queda dormido, efectivamente lo vemos que se puso con la oreja mala hacia arriba y efectivamente no lo escuchó. No sé, me pareció un detalle que es tonto y es obvio, pero me pareció fino. Bueno, este fue todo el análisis por el día de hoy. Acuérdense que el nuevo episodio sale el 10 de febrero porque el domingo es el Super Bowl, entonces para que no se crucen los horarios, lo adelantaron. Así que el próximo video de análisis va a salir un poquito antes. Acuérdense de suscribirse, eso me ayuda un montón. Estamos muy cerca de los 1000 y es uno de los requisitos para poder monetizar el canal, así que por favor se los pido. Yo sé que es un fastidio que les hagan estos call to actions, pero es muy importante para el canal. Si se me pasó algo, díganme en los comentarios, que siempre los estoy leyendo. Y nada, un besote, un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo video.